pasamos de... Gracias, ahí está enviando los mensajes. Pasamos de hacer la división larga a utilizar un método específico, el cual se llama adición sintética, para cuando el divisor es de la forma x menos c. Okay. Además de eso, vimos cómo solucionarlo cuando a la par del x hay algo multiplicando. Hay un valor ahí como lo llamábamos a. Entonces lo único que teníamos que tener cuidado era en el resultado dividir el cociente entre a. ¿Recuerdan eso? Vamos a ver, ¿qué cosas no sabemos? Nosotros nos dan hasta el momento como nos dan ese valor de C. Ok, hay que ver cuál es ese valor de C. Vamos tomando dirección un poco hacia cuando el residuo es cero. Entonces nosotros podríamos ver un polinomio expresado como otros dos polinomios multiplicando, factorizado de cierta forma, pero no, tal vez no factorizado en su totalidad. Luego, la idea de eso es, en algún punto tenemos que encontrar cuáles son todos los posibles valores de C y de esos posibles valores encontrar cuáles son los valores. Entonces espero ver esa parte hoy. Vamos a ver unas definiciones, como dice ahí, resultados que son importantes, y también cuando dicen esos resultados importantes es como que ustedes ahorita estén investigando la matemática y encuentren una fórmula que es considerada como útil, ¿ok? Entonces, como por ejemplo las fórmulas notables son resultados importantes. Definiciones son términos a los que se les busca llamar de cierta forma, reconocerlos como con ese nombre. Por ejemplo, cero, un polinomio, así. Entonces vamos a enfocarnos en eso y después pasamos a eso otro. De aquí vamos dirigidos, claro, a repasar todas estas partes de resolver ecuaciones, a factorizar, y entonces lo que vamos a estar viendo pronto son los métodos de factor común y todo eso. Voy a prender la luz de una vez. Es increíble, yo dije, voy a ponerme de pie, prendo la luz, me siento y grabo, y no, y lo olvidé. Eso es cuando uno tiene muchas cosas en la mente. Problema. Entonces, muchas gracias igual. Al sustituir este valor, nosotros hacemos que el valor del polinomio sea cero. Por ejemplo, aquí necesitaríamos encontrar un valor, si fuera el caso, ahorita nos lo dan, pero la idea es que nosotros lleguemos a encontrarlo. Un valor que es que en esta parte de acá, donde está multiplicándose por x, nos dé 12 para que al restarlo con este 12 dé 0. Entonces aquí dicen que el valor de 3 es un 0 del polinomio dado. Okay, vamos a ver. Más dice, en el momento de eso. Hay una forma muy fácil de verificar que ahorita vamos a ver. Ahora vamos a hacer este ejercicio, verificar si eso es así. Ok, creo que este mejor se lo muestro, por si es simplemente sustituir y resolver. Entonces sería colocar el 3 donde está la x, correcto, p el polinomio, p evaluado en 3. Entonces sería 6 por 3 a la 3, 10 menos 18 por 3 a la 2, más 4 por 3, menos 12. Entonces el resultado de esto, después de hacer las operaciones necesarias, sería 0. Okay, entonces, como dio 0, es un 0 del polinomio. El mismo nombre lo dice, es un 0 del polinomio. Teorema del residuo. Dice que si tenemos un polinomio y sea un número real, entonces el residuo de la división de p entre x menos c, es constante. Okay, el resultado es constante e igual a p de c, donde p de c corresponde, ahí ya viene mucho, habla mucho, entonces ya uno lo pierde la idea, pero vean qué sencillo que es. Entonces, lo que dicen es que si nosotros evaluamos el c, aquí si podemos hacer esta división de p de x entre x menos c, entonces
evaluar P de C, vamos a obtener la constante. Se obtiene perdón, ya me enredé todo. Sí, vean lo que pasa. Es un enredo ahí. Lo que pasa es que si nosotros tenemos esta división, esta es la división correspondiente a lo que venía ahí arriba, P dividido entre X menos C, entonces se puede ver como P, el X menos C, el cociente y el residuo. ¿Qué pasa si nosotros evaluamos P de C? Si nosotros evaluamos P de C, como viene aquí abajo, entonces en lugar donde están las X, vamos a colocar C. Ahorita Q de C es un polinomio, nosotros no estamos buscando exactamente cuál es ese polinomio, esta es como la demostración. Pero ¿qué ocurre con esto? Noten lo que ocurre. ¿Cuánto es C menos C? 0. 0, correcto. 0 por algo, 0. Y entonces nos quedamos con el R. Entonces por eso se llama el teorema del residuo. Quiere decir que lo que nosotros vamos a obtener como resultado era ese mismo residuo. Entonces, ahorita vamos a ver una aplicación de esto. También, esto se vuelve muy útil. Lo que trae esto de útil es que, por ejemplo, nosotros estamos dividiendo este polinomio entre uno de la forma x menos c. ¿Cuál método usaríamos ahí de los que ya hemos visto para hacer esa división? Se puede usar sí, división sintética, ¿no? División sintética específicamente, ajá, correcto. Eso nos ayudaría a llegar al resultado. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Hacer división sintética o evaluar un valor en un polinomio? ¿Qué sería más sencillo? ¿Tomar el valor de C y sustituirlo en todas las X? ¿O hacer división sintética y quedarnos con el residuo? ¿Qué creen? ¿Qué se imaginan que es más sencillo? O depende del ejemplo. ¿Qué piensan? Yo diría que depende del ejemplo. Depende del ejemplo. Depende del ejemplo, tal vez lleguen a tener la misma dificultad, pero sí hay un camino que casi siempre es más sencillo. Y vamos a ver, entonces, ¿qué tal? Ajá. Entonces, véanlo aquí cómo lo resuelven. Este también se los muestro, porque es que estos son simplemente sustituciones. Entonces, dice, verifique el teorema del residuo evaluando el polinomio. Todo esto es el polinomio, llega hasta aquí abajo. Vean, 2x a la 4 menos 5x a la 3 para x igual a 3. Entonces, lo que uno tendría que hacer, o lo que tal vez ya muchos de ustedes conocen, no sé, es que en las x colocan el valor de 3. 2 por 3 a la 4 menos 5 por 3 a la 3 más 2 por 3 a la 2 y así hasta obtener el resultado. Vean aquí donde está todo ese procedimiento. Hacen todo eso. Entonces, es más fácil hacer la división sintética, porque vean la división sintética. Tomamos solamente las constantes que están acompañando a estas x. El 2, el menos 5, el 2 y el 4. El 2, el menos 2 y el 4. 2 menos 5, 2 menos 2 y 4. ¿Se acuerdan? Los acomodábamos y los tomamos. Aquí no tuvimos que rellenar con ceros porque no hacía falta nadie. X a la 4, X a la 3, X a la 2, X a la 1 y X a la 0. Todos están. Entonces no hizo falta nada de eso. Luego colocamos el 3 de este lado. Okay, entonces vamos a ver una relación por ahí. Dicen que es evaluar P de 3. Por aquí dicen que es P de 3 y justo ese mismo 3 lo colocamos aquí. Entonces, bajamos el 2, 2 por 3 y 6 y hacemos esto. Luego hacemos esta suma, 5 por 3, 15. Luego hacemos esta suma, 39. Y al final llegamos a 43. Este residuo es lo mismo que evaluar P de 3. Ok, P de 3 es lo mismo que hacer esto. Entonces, en este caso y para muchos casos, es muchísimo más sencillo hacer esto. Yo entiendo que ocurre, por ejemplo, ustedes dirán, si me piden que evalúe P de 3,
lo que haría es sustituir e ir haciéndolo porque tal vez eso es lo que uno está más acostumbrado. Pero vean que ahí les queda esto. Esto es muy útil y lo bonito de saber esto es que saben por qué funciona. ¿Ok? Funciona por esto de acá. Porque ustedes pueden escribir un polinomio de esta forma y entonces cuando hacen PDC, aquí es más sencillo hacer PDC porque queda C menos C, Q de C y R, y entonces la respuesta es el mismo residuo. Ok, ¿qué más? Vamos a ver un poco más. Y entonces tenemos esas dos formas. Entonces ya le encontramos un uso a la adición sintética. Es algo más práctico que evaluar un polinomio. Eso es lo que quiero que les quede ahí. Entonces, por ejemplo, hay que determinar el residuo de esto. Viendo esto, lo que lo está impulsando a hacer a uno es realizar la división. Ok, realizar la división. Pero ahora ustedes saben que el residuo también lo pueden aplicar al revés. Ahora ustedes saben que el residuo de esto es lo mismo que hacer 1 a la 2016. 1 menos 4 por 1 a la 201 menos 3. Ok, entonces ya ahí tienen como otra idea, otra forma de también obtener eso mucho más rápido. Como estamos evaluando un 1, el 1 elevado a la 2016 es muy sencillo. Eso Ok, sería un ejemplo de valga la redundancia, de ejemplos donde uno es más sencillo que el otro. exacto, correcto. Aquí imagínense ponerse a hacer la, muy bien, muy bien esa observación, sí. Ponerse a hacer la división sintética porque uno dice, este es el método que siempre me va a ayudar y entonces ustedes empiezan. 1, 2000 a la 16, 0, 2000 a la 15, 0, 2000 a la 14, 0, 2000 a la 13 y así. O sea, nunca van a terminar. Entonces mejor evalúen. En este caso, 1000 veces mejor evaluar. Una consulta. ¿Sí? Si en este caso, digamos, en este de X 2016 y eso, usamos el teorema de residuo, la X la sustituimos por un 1 o por un menos 1 por ser C. Por un 1. Ah, perdón. Ah, no, no, sí. Viene aquí como la forma de menos 1, sí. Vamos a revisar eso. Muy buena pregunta. Yo creo que sí, yo lo estaba diciendo mal. Sí, sí, sí. Dice X menos C. Entonces nos enfocamos en eso, en cambiarle el signo. O sea, en el valor de C, como ya estamos conociendo ese valor de C, es cambiándole el signo y haciendo todo esto. Y es evaluar PDC. Ajá, correcto. Entonces, sí. Igual, evaluar el menos 1. Ahora eso pasa que tengamos un cuidado. Si el exponente es par o impar. Por ejemplo, menos 1 a la 2016, por ser par el exponente, entonces queda un 1. Y menos 1 a la 2001 queda un menos 1. Eso está claro para todos. Tal vez para alguno no, no sé. Si a alguno no le queda claro o no se acuerda bien de eso, me dice o me lo escribe así por privado en el chat, no importa. Igualmente ya el menos 4 queda un 1, ¿verdad? Porque es menos por menos. Correcto, al final va a quedar un 4, ¿sí? Positivo, o sea, al final va a quedar positivo. Entonces quedaría 1 más 4 es 5, menos 3, 2. Debería ser eso, aquí está. Profe, entonces, digamos, se le va cambiando los signos, por decirlo así. Sí, en el momento en el momento de solucionarlo, eh, nosotros lo que tenemos que tener cuidado es con el exponente, ¿ok? Al ser par, queda como un 1 a la 2016. O aquí lo resuelven de esta forma, esto no es tan necesario. Es otra forma de visualizar por qué se pierde el menos 1, por qué se pierde el signo. En este caso nos va a quedar menos 4 por menos 1. Y en este, a ver, y en este ya tenemos un menos 3. Entonces prácticamente es eso. Vean, voy a explicárselos por si alguno no... No sé si esa era la pregunta, no, realmente no se la entendí muy bien. No sé si la entendí o no. Ok. Aquí X menos C, para comparar eso con esto,
necesitamos escribir esto como x menos menos 1. Entonces este es el valor de c. ¿Ok? Entonces es más fácil en este caso hacer p de c, que sería p de menos 1. Y evaluándolo sería menos 1 elevado a la 2016 menos 4 por x a la... bueno, aquí escribí x por menos 1, 201, menos 3. Okay. Evaluándolo vamos a obtener el residuo. Entonces, en este caso, ¿por qué podría decir uno que esto da 1? ¿Por qué se puede decir eso? Porque está en un Pues, exponente par. Sí, y como más a fondo de eso, sí, porque 1 Que elevado. va a dar 4 y menos 3, 1. Ajá, ajá. Sí, para terminar de... bueno, sí, yo estoy... Aquí solo esta parte es lo que he colocado abajo. Sí. Más o menos es pensando en esto de que menos 1 por menos 1 daría 1. Menos por menos da más. Eso al final se aplica a cuando es par. Entonces va a quedar positivo siempre. ¿Ok? Tal vez lo que pueden hacer es recordarlo de manera directa. Si esto es par, entonces se pierde el signo. Y en este caso es impar. Entonces se conserva el signo. Lo que pasa aquí es que el 2016 usted siempre va a poder hacer parejas. Entonces, parejas de menos 1 por menos 1 da 1. Menos 1 por menos 1 da 1. Y aquí usted casi que siempre va a poder hacer parejas, solo que no va a poder hacer una pareja. Va a tener menos 4 por menos 1. Y luego todos los demás menos 1 a la 200. Estos sí van a estar haciendo parejas. Entonces esto va a quedar positivo. Esto va a quedar al final positivo, como un más 1. Okay. Entonces aquí quedaría menos 1, menos 4 por menos 1, menos 3. Y eso es 1 más 4 menos 3. ¿Quién es? ¿Hay alguien que todavía siga teniendo problemillas con eso? Sí, yo sé que normalmente uno como conserva esos problemas. Tal vez si no entendió la solución, dice, bueno, nunca lo he logrado, no sé, pero sí me gustaría que como que aquí no pase. ¿Por qué fue que puso 2-1 ahí arriba? A la derecha En del este. 4. Ajá. Muy bien. Aquí este está elevado a la 1 y este está elevado a la 200. Es como lo de las bases, misma base y sumo exponentes. Lo separé, Ah, ok, ok. sí. No puede escoger separar las cosas como uno quiera realmente. Si usted tiene 1 a la 99, usted puede decir como 1, o para hablar de lo mismo del signo, usted puede pensarlo en menos 1 a la 50 por menos 1. Aquí agrupo otros 40, qué sé yo. Y aquí me quedan 9, entonces es lo mismo. Conservo base y sumo exponentes. Eso dará ahí 99. Sí, lo agrupé para que se entendiera, digamos, que ese queda positivo, pero al final va a quedar uno que va a hacer que quede como con un menos todo. Entonces esa es como la idea de ahí. Ok, vamos a ver. Entonces también este ejercicio lo que nos quería mostrar es que era más fácil evaluar. Y también recordarnos que hay que tener cuidado con cuál es el valor que vamos a colocar ahí. ¿Cuál es ese valor C? Considere ese polinomio, determine el o los valores de K, tal que el residuo que se obtiene al dividir P de X por X menos 5 sea igual al residuo que se obtiene al dividir P de X. Ok, un momento.
Ok, vean, uno es acá y uno dice, esto va a ser un poco más difícil, esto va a ser algo así más difícil. Y realmente no tienen que verlo así, tienen que ver como que siempre que ustedes utilicen lo que les han enseñado, los pasos que saben, los pasos de este tipo de ejercicios, van a obtener este valor de K. Porque lo que pasa es que a los que hacen los exámenes para Matem, les encanta estos ejercicios. Ven un ejercicio que tengan K y lleva un desafío mayor. Entonces, por eso igual coloqué este ahí. Bueno, tener estos ejercicios. Entonces, para que lo tomen en cuenta y, por ejemplo, si están estudiando así, eviten brincarse este tipo de ejercicios porque son como los favoritos ahí. Y además que estos ejercicios van a hacer que tal vez los demás ejercicios, los que nada más se aplican las propiedades, los vean más sencillo, porque aquí uno de momento se siente obligado a analizar más cosas. Entonces vamos a ir analizando este juntos con cuidado, ¿ok? Dice, consideremos ese polinomio, determine él o los valores de K, eso es lo que queremos llegar. Tal que el residuo que se obtiene al dividir P de X por X menos 5 sea igual al residuo que se obtiene al dividir P de X por X más 2. Ok, entonces voy a darles un momento y soy todo oídos. Acudiendo como a las cosas básicas, piensen en eso, las ecuaciones o esas cosas que ya hemos visto. ¿Qué se les ocurre ahí? Se podría sacar x más 2 primero y con eso se sustituye p de x. ¿O no? Sacar X más 2, ¿cómo sé qué se refiere con sacarlo? O sea, sacar primero x más 2 para después con la otra división solo tener que despejar k. Sí, sí, yo lo entiendo, pero sacarlo como de dónde. En este caso estamos dividiéndolo. Ok, Con división sintética se podría, ok. ¿no? Realizar la división sintética. Entonces sería algo así como decir, vamos a ver, división sintética. La división sintética utilizaríamos esto de acá. Utilizaríamos el 1, ¿verdad? El 1, x a la 3, luego un menos 4. Ya que están acomodados, lo estoy escribiendo, un k. Y por último, la constante es menos 3k. Ok. Realizamos esta división sintética. ¿Y cuál es el valor que hay que colocar aquí? Menos 2, ¿no? Muy bien, menos 2. Muy bien, eso es mucho, créanme. O sea, estar acostumbrándose a ver esto así, por ejemplo, es muy bueno para que puedan resolver todas estas cosas bien. Entonces empezamos a colocarlo aquí, luego multiplicamos, hacemos esto y algo vamos a obtener aquí, un residuo. ¿Qué hacemos con ese residuo? ¿O qué hacemos con el cociente? ¿O qué es lo que hay que hacer con eso? Entonces se vuelve a leer el ejercicio, les voy a dar más chance. Puede que ese R haya que igualarlo al R que dé el de X menos 5. Exacto, o sea, hacemos uno para este. Ajá. Lo que dice aquí es que el residuo que se obtiene al dividir esto entre esto sea igual al residuo que se obtiene al dividir esto entre esto. Entonces, prácticamente vamos a tener que hacer este proceso 2 veces. Y voy a acomodar esto un poco mejor. Pero en este caso hay que cambiar el valor de C. Y otra vez selección igual.
chance. Ahí está, sí, su caso. Ah, ok. Vamos a ver que no me pueden escuchar, dice. Vamos a ver si todavía no me escucha. Todavía no me escucha, sería gracioso preguntar eso realmente, porque si no me está escuchando, ¿cómo va a responder? Profe, yo sí lo escucho. No, yo sí que sí me escuchan, disculpe. Es que Mm. alguien me escribió que como que no me escucha, entonces preguntarle a esa persona que si no me escucha. Ah, ok. La conexión es inestable. Vamos a ver. Qué problemilla. Entonces, ¿cuál sería el valor de Profe, pero 5. 5? Correcto, el valor de C aquí es 5, es más directo en este caso. X menos 5, entonces este es el valor de C, pero para este otro. Ok. Listo. ¿Qué me iba a decir, perdón? No. Era eso de ahora que se ponía ahí, pero ya. Entendí. Ujú, correcto, sí. En este caso se pone este y en este caso este. Entonces, obtenemos los residuos. Ok, esos dos residuos son iguales. Estos dos C sí son diferentes. Voy a llamarle este C sub 1 como para hacer una diferencia. Y los dos residuos son iguales. Entonces, de ahí deberíamos de encontrar el valor de K. A ver, si lo hice bien, Dígame. el valor de K es menos 9. No. No. Yo creo que tal vez se equivocó en el penúltimo paso o algo así. Oh, Puede ser. a ver. Creo, yo no estoy seguro. Ok, entonces, vean. Aquí viene que tal vez es más práctico resolver esto evaluando. Evaluar el menos 2 aquí y el 5 aquí. Tal vez es más práctico de esa forma. Pero la idea es que ustedes decían, que ustedes se imaginen tal vez un toque y comparen, porque hacer las dos formas no es nada práctico. Hacer las dos maneras aquí tal vez por términos prácticos sí lo vayamos a hacer, pero cuando uno está solucionando en contratiempo algo, entonces uno tiene que escoger. Vamos a ver. Qué bien que ya con el C le sirve. Tal vez si reinicia la compu así, no sé. Típico, la solución que no da reinicia la compu. Entonces, 1 por menos 2, ya ustedes saben hacer este procedimiento, entonces daría menos 2, sumamos hacia abajo, menos 6, menos 6 por menos 2, 12, sumamos hacia abajo, quedaría 12 más K, eso queda así, no hay forma como de sumarlo, no se sabe cuánto vale K de momento. Y luego, 12 más K por menos 2, eso ya se ve medio feillo, pero bueno, esto sería menos 24. Ajá, porque el 12 por menos 12 es menos 24 y 2 por K es 2K. Ok, entonces como que no se ve tan bonito esto así. Pero bueno, así escogimos de Pero no momento hacerlo. es menos 2K. Correcto, sí, correcto. No, sí, tienes razón. Muy bien, menos 2K. Sumamos hacia abajo y quedaría menos 24. Y estos sí se pueden sumar, quedaría menos 5K. Y ese es un R que tiene que ser igual a este otro, nada más que este otro puede ser que lo encontremos un poco distinto. Colocamos el 1 por 5, 5. Entonces, bajamos aquí, sumamos. Entonces queda un 1 por 5, 5. Sumamos 5 más K. Y luego multiplicamos 25 más 5K. Y eso quedaría como 25, ajá, este queda así. Y 5 menos 3, 2. Más 2K.
Y estos dos deberían de ser iguales. O sea, tienen que ser iguales para que se cumpla lo que nos dicen arriba. Correcto, ahora sí, ese es el valor de K. El que me lo escribió por ahí. Vamos a ver. Entonces, los residuos tienen que ser iguales. Menos 24 menos 5K tiene que ser igual a 25 más 2K. Ok, para ir refrescando un poco esta solución de ecuaciones, la idea aquí es llevarnos para un mismo lado las constantes y luego lo que esté multiplicando, en este caso por K, dejarlo de un mismo lado. Entonces, si pasamos este menos 2K a restar, quedaría así, menos 2K pasa a restar, este se queda así. Y luego en este lado dejaríamos el 25 y este pasa a sumar más 24. Entonces lo que hicimos fue tomar este y llevarlo para allá y tomar este y llevarlo para allá y cambiarles el signo. ¿Okay? Pasan al otro lado a hacer lo opuesto. Eso sería menos 7K y de este lado tenemos 49. Este está multiplicando, así que va a pasar a dividir. El menos 7 está multiplicando, pasa a dividir. Y 7 por 7, 49. Conservamos ese menos por ahí. 7, voy a bajarle el brillo. Mira. Ese 7 muy feo. Ok, entonces así lo solucionamos. Lo importante aquí es saber o entender por qué lo hicimos así. Lo que hicimos era buscar los valores de K. Y está el valor de K, era solo 1. Que se obtiene, tal que el residuo que se obtiene aquí es igual al residuo que se obtiene en esta otra parte. Entonces, estos ejercicios, o muchos de los ejercicios, es de leer muchas veces las instrucciones hasta entenderlas muy bien y decidir un camino. ¿Cuál era el otro camino? El otro camino que tenemos era evaluar 5 y evaluar menos 2. Vean que iba a quedar algo así. 5 a la 3 menos 4 por 5 a la 2. Entonces 5 a la 3 es 125. Estos no son tan complicados. 5 a la 2 es 25 por 4, 100. Así se va resolviendo y llegamos al residuo. Tenemos que llegar al mismo residuo porque eso es lo que acabamos de ver en el teorema del residuo. Y luego evaluamos este y al final los residuos los igualamos entre sí. O sea, P de 5 es igual a P de menos 2. Y entonces estos residuos son iguales y los solucionamos. Y llegamos al mismo resultado, pero aquí es donde ustedes escogen. Depende del ejercicio por dónde ir. Porque, por ejemplo, yo ya me imagino que ustedes pueden escoger o ya están como analizando bien. Si yo les digo x a la 10.000 menos 4 por x a la 100.000 o algo así, ustedes no van a hacer división sintética. ¿Ok? Y lo que harían sería evaluar. Entonces aquí depende del polinomio. Que se me estaba más arriba. Depende del polinomio, lo perdí otra vez, está por aquí, aquí está. Depende del polinomio, podemos tomar un camino o el otro. Para este polinomio es muy similar los dos caminos, realmente no tienen como tanta, los dos tienen como la misma dificultad. Ok, entonces yo ahí seguro les dejo las dos soluciones. Entonces, ¿cuáles hemos visto hasta ahora? Repasemos. Vimos uno, este que acabamos de ver, se llama teorema del residuo, o sea, tiene que ver ahí directamente con el residuo. Y el otro es cero de un polinomio. Es donde el polinomio vale 0. Pero entonces este es como el teorema del residuo, nada más que el residuo vale 0, ¿cierto? Aquí tenemos 0 de un polinomio, lo podríamos ver como un residuo igual a 0. ¿Ven? Valor que hace que sea 0. Con este
con ese significa que si nosotros dividimos ese polinomio, el residuo que vamos a tener en el anterior, si dividimos el polinomio entre un x menos c, el residuo va a ser 0 con el de 0 de un polinomio. Y entonces el polinomio nos va a quedar algo así como un poco factorizado, ¿ok? Nos va a ir quedando, hacia ahí es hacia donde vamos, para que entiendan. En este primero, en el de 0 de un polinomio, el residuo es 0. Y en el segundo, nada más nos dicen que si obtenemos un resultado, el resultado que obtengamos, ese es nuestro residuo. En estos otros casos, en estos de los que acabamos de ver. Vamos a ver. Bueno, hasta el momento llevamos esos dos. Vamos a ver qué más. Sí. Ven, hacia ahí es donde vamos. Teorema del factor. Vamos camino a factorizar. Pero primero hay que ver qué es un factor de un polinomio. Y este es muy, muy específico con la definición. Se los voy a leer. Dice que si P es un polinomio de grado n y n es mayor o igual a 1, y luego tenemos otro polinomio Q, que no es una constante, ok, Q no es una constante, no vamos a tomar a P y dividirlo entre Q y que Q sea una constante, como dividirlo entre 2 o así, sino que vamos a dividirlo entre un polinomio que puede tener el mismo grado que P o puede ser menor. Entonces, se dice que Q es un factor de P, sí, solo sí. Esto es así. Ustedes podrían decir, mejor lo hubiera explicado así, tal vez. Se puede decir que es un factor si al hacer la división tengo como residuo 0. ¿Qué les parece? No es como lo mismo. Aquí, ¿qué se hizo el residuo? Desapareció, o sea, vale 0. Entonces aquí se dice que es un factor. ¿Ok? Vamos a ver, comparándolo con los números, se podría decir que 5 es un factor de 30. Porque 30 lo podemos ver como 5 por 6, ¿ok? Pero 5 no es un factor de 31, porque 31 lo veríamos como 5 por 6 más 1. Ahí es donde el residuo obtenemos un 1, por ejemplo. Entonces vamos a ver qué más dice. Además se dice que Q es un factor irreducible, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado, o sea, no solamente es un factor si queda así, ahora dice que es un factor irreducible si Q, o sea, si Q es factor de P y Q no tiene factores cuyo grado sea menor que el grado de Q. O sea que no se puede factorizar más, no se puede hacer más pequeño. ¿Está bien? Entonces, como a eso se refiere realmente, que este es factor de este, pero no hay otro más pequeño de él. Por ejemplo, aquí no aplicaría que yo diga que 10 es un factor de 100. Usted dice, sí es, porque entonces 100 es 10 por 10. Y lo escribimos de esta primera forma. Pero, si 10 no es un factor irreducible, porque 10 lo podemos ver como 5 por 2, o sea, lo podemos hacer todavía como más pequeño, por decirlo así. Entonces, en un caso tenemos cuándo es un factor y luego viene la explicación de cuándo ese factor es irreducible. Ahí vamos a ir viendo eso. De la definición se desprende que la constante nunca es considerada como un factor. De esto mismo, si ustedes ven que, por ejemplo, aquí yo quiero saber qué pasa cuando tengo esto, digamos aquí que Q es esto, digamos que Q es un factor y Q es esto, 2x menos 4. Pero entonces Q se puede ver como esto. Y entonces, ¿será que aquí Q es un factor reducible o irreducible? ¿Qué piensan de eso? Analizando un poco más esto acá. Profe, ahí al sacar el 2, ¿no debía sacarle también al Sí. 4? Sí.
Correcto. ¿Es irreducible o no? Leyendo casi que es en esta última parte donde es un factor irreducible. No, porque daría lo mismo, ¿no? Sería principalmente porque Q no tiene factores que el grado sea menor de que Q. Ven que este es grado 1 y este es grado 1. O sea, Q no tiene factores de grado menor. Pero si, por ejemplo, luego tenemos otro Q, en otro ejemplo tenemos aquí un Q, que es un factor, pero este Q de X es igual a X a la 2 menos 1. Entonces eso lo podríamos escribir todavía más, lo podríamos factorizar más. Sí. ¿Cómo quedaría? X Oh. más 1 y X menos 1. Correcto, X más 1 y X menos 1. Muchas gracias a ambos. Entonces, este es de grado 2 y este es de grado 1. Ven, digamos, uno de los factores o cada factor es de grado 1. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice que es irreducible si no tiene factores cuyo grado sea menor que el grado de Q. Entonces, este no es irreducible, es reducible, más bien, por decirlo así, por decirlo es que uno podría decir, este es irreducible. Y este no cumple con ser irreducible, entonces es reducible. Y esto es importante porque en el camino, cuando ustedes quieran factorizar al máximo, cuando les pidan que factorice al máximo, ustedes tienen que notar estas cosas, que por ejemplo este todavía se puede factorizar más, ¿okay? Que como les decía, por ahí es hacia donde vamos. Entonces, vamos a ver. Es posible notar que esta igualdad se puede expresar como esto. Ahí están rescatando el R, ¿verdad? Que corresponde al algoritmo de la división con residuo cero, por lo que las siguientes proposiciones son equivalentes para P y Q dado la definición de factor. Ok, dado la definición de factor, dice Q es factor de P, entonces P es divisible entre Q. Estas son como cosas que se concluyen de la explicación anterior. P es divisible entre Q. Luego, y esto es porque no sobra, porque no hay un residuo ahí, ¿ok? Cuando uno le dice 31 es divisible entre 5, entonces no es divisible, porque tenemos un residuo, pero 30 es divisible entre 5, ahí sí. Luego Q divide a P. Aquí, esto, los dos es lo mismo, nada más que es como decir 30 es divisible entre 5 y 5 divide a 30, por ponérselos como con un ejemplo. Entonces son como lo mismo, nada más que en diferente orden. La división de P entre Q tiene residuo cero. Todo, es como un resumen prácticamente. Y existe un polinomio C tal que P se puede ver como C por Q. O sea, existe ahí un cociente que nos va a quedar. Un polinomio. Entonces, luego pasamos a el teorema del factor. ¿Okay? Dice que si P es un polinomio de grado n mayor que 1 y luego C una constante real, si C es un cero del polinomio, entonces X menos C es un factor. Si C es un cero de P de X, significa que el residuo es cero. Esto es de lo mismo, o sea, aquí casi que no ha cambiado nada, nada más se lo están diciendo a uno de otra forma. Si C es un cero del polinomio, entonces X menos C es un factor, es lo que iría aquí. Aquí hacen una demostración. Dice, vean lo bonito de las demostraciones. Uno toma, por ejemplo, y esto es bueno también que vayan entendiendo estas cosas porque no solo en mi carrera está llena de demostraciones porque todo hay que demostrarlo para poder utilizarlo prácticamente partiendo desde uno, literalmente, partiendo desde el número 1. Entonces,
en otras carreras también se utiliza la demostración para uno usar cosas, no solamente usar la fórmula de la nada, sino como decir de dónde viene un poco. Y puse esta demostración porque esta demostración está bonita también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dice que P tiene esta forma. C es un cero de P. Con estas dos características podemos concluir que X menos C es un factor de P. Ok, entonces a lo que nosotros queremos llegar es a esto. Porque cuando escribamos esto, podríamos decir que X menos C es un factor de P. A eso es a lo que queremos llevar, pero partiendo de que P es un polinomio de grado de n mayor o igual a 1 y C una constante real y C es un cero de ese polinomio. Entonces dice, suponga que C es un cero del polinomio, de este polinomio específicamente. Eso quiere decir que si evaluamos C, nos va a dar 0. Eso es lo que vimos antes como un cero de polinomio. Por el teorema del residuo, se tiene que, al dividir este polinomio entre el residuo. Ok, aquí brincamos al segundo teorema. Acuérdense que el primero era un cero de un polinomio. El segundo es el teorema del residuo. Entonces, en el teorema del residuo, se tiene que, al dividir esto entre esto, es el residuo de P de C. El residuo es P de C, ajá. En este caso, 0. Ok, P de C es 0. Pero eso es lo mismo que dividir esto entre esto. Se obtiene ese residuo. Entonces, denote el cociente de dicha división. Ok, siempre normalmente lo llamamos así. Así, por el algoritmo de la división, se tendría que P de X es ese cociente por esto. ¿Por qué? Porque el residuo es 0. Porque P de C es 0. Entonces utilizamos los primeros dos teoremas para obtener esto. Y ahora sí, ¿qué es esto? Según el teorema del factor, según justo lo que acabamos de ver aquí, que es un factor de un polinomio cuando podemos escribir esto así. Entonces, en este caso, X menos C es un factor de P. Y además, en este caso es irreducible, es un factor irreducible. ¿Ven? Porque ya este es el grado menor. Entonces ya este quedaría como un factor irreducible, por lo que queda demostrado el teorema. Entonces, esto es útil porque estamos diciendo que si obtenemos residuo 0, encontramos un factor, o sea, y ya vamos a poder multiplicarlo por otra cosa, otro polinomio, y nos va a dar el polinomio original. Entonces ahí vamos cada vez entrando más en la factorización. Al final la idea es ver todo en puros factores, un polinomio como en su descomposición. En factores irreducibles. Considere el polinomio. Nos dan este polinomio y dice, verifique que menos 1 y 1 medio son 0 del polinomio. Ok. Entonces ya tenemos opciones para hacer eso. Lo podemos hacer con la división sintética y ver si el residuo que obtenemos, o sea, en la cajita final, es un 0, o lo podemos hacer evaluando. Si lo evaluamos y nos da 0, entonces está perfecto. Ajá. Aquí lo hacen evaluando. De la primera parte se debe calcular P de 1 medio y P de menos 1, para lo cual se procede con el teorema del residuo. Bueno, no, perdón, toman este otro camino. Ok. Entonces, bueno, aquí está escrito, nada más confirmemos estos datos. 2, 4, 1 medio y menos 3 medios. Este 2, este 4, el 1 medio que acompaña a la X y el menos 3 medios. En estos dos casos. En uno vamos a utilizar el menos 1 y en el otro 1 medio, justamente este mismo valor. Okay. Realizamos esa operación, bajamos el 2, 2 por menos 1 menos 2, sumamos. 4 menos 2 es 2, 2 por menos 1 menos 2.
1 medio menos 2 es menos 3 medios. Multiplicamos, queda positivo. Y menos 3 medios más 3 medios es 0. De forma similar se realiza aquí. Se obtiene 0. Entonces, por el teorema del residuo, se tiene que este polinomio evaluándolo 1 medio da 0 y aquí también. Entonces, 1 medio y menos 1 son ceros del polinomio. ¿Ok? Vamos a ver qué más que sigue por aquí. Esta es la parte 1, ¿verdad? Luego dice, use el teorema del factor para determinar dos factores distintos de P de X. Ok, perfecto. Esa parte sí se las voy a mostrar yo porque es como lo nuevo. Entonces lo vamos a hacer paso a paso. Entonces, para la parte 2, para el punto 2, vamos a ver qué pasa aquí. Explica que esto hay que hacer un poco más grande. Para el punto 2, ok, ya que en el primero son ceros, entonces dice que use el teorema del factor para determinar dos factores distintos. O sea, queremos encontrar dos factores más. Ok. Y ya tenemos que estos son ceros. Entonces, encontramos que son ceros. ¿Qué podríamos hacer ahí? O sea, para no decirlo. ¿Cómo podríamos escribir a P de X? Del paso 1, ¿qué nos queda? ¿Quieren se lo muestro de nuevo? Bueno. Ok. Ajá. Acabamos Sería de la ver. forma de ¿Sí? T de X por X menos C. Eso sería, ¿no? ¿O no? Ujú, correcto, correcto. Tendríamos X menos C. Ahorita tenemos esto por algún Q de X. Entonces, ya tenemos dos valores de C. Tenemos dos ceros de P de X. Entonces podemos hacer esto dos veces. P de X igual a X menos y el valor de C. En un caso es menos 1. Y también tenemos otro. P de X igual a X menos, en este caso es un medio. Ok. ¿Serán esos Q iguales? ¿Qué piensan ustedes? ¿Serán esos Q los mismos o no? Vamos a ver. Esto es lo mismo que decir que P de X es igual a X más 1 por algún valor, por un polinomio aquí Q de X, que no sabemos si es igual a este o no. No lo sabemos. Todavía está la pregunta abierta. Véanlo, imagínenselo con números. Imagínenselo con números. Ok, visualizarlo tal vez con números es. Pasa si yo tengo, por ejemplo, 30, voy a seguir con ese 30. 10 por un X. Y por este otro lado 30 igual a 15 por un X. ¿Serán esos X iguales? No. No son iguales, ¿verdad? Simple vista, no, hasta puede decir cuáles son.
H, muy bien. Entonces, en este caso, haciendo una analogía similar, tenemos un polinomio multiplicándose por algo y este polinomio por otra cosa irán a dar lo mismo. No, No, ¿verdad? no, bien. porque cambia. De hecho antes había dicho que no era constante, ¿no? Creo. O sea, más cuando arriba, se antes de la descompone. explicación creo que hacía. Ok. Ajá, se había dicho que no era constante, que Q no era constante. Ajá, No sé si correcto, alcanzaría correcto, sí. Sí. Pero sí, si no es constante, muy bien. Igual Q, al tener esta notación de Q de X y todo eso, termina siendo un polinomio. Muy bien, sí, yo creo que ya entiendo. Porque podría decir... No, en realidad sí, en realidad me refiero a que es un polinomio que es distinto. Porque al multiplicarlo, vamos a obtener lo mismo. Vamos a ver, a este entonces le vamos a llamar Q1 y Q2. Ahorita que entramos en ese dilema ahí. Entonces, nuevamente, una y mil veces leemos la pregunta. Dice, use el teorema del factor para determinar dos factores distintos. Dos factores distintos. O sea, Q es un factor también. Q es un factor. De 30, este es un factor y este es otro factor. ¿Ven? Los dos son factores, según la definición. O sea, nada más es de cambiarles el orden, así, es lo mismo. En realidad, al nosotros obtener un factor, estamos obteniendo otro por acá. ¿Ven? Porque es la multiplicación, son factores. Entonces, ¿cómo obtenemos ese valor Q1 y Q2? Y ustedes lo requete saben obtener, pero tal vez falta verlo un poco distinto, esto del ejercicio, lo que queda por hacer. No son iguales principalmente ese y este no son iguales. Entonces, ¿cómo obtenemos esos Q? Esos Q son nuestras respuestas. Son dos polinomios, dos polinomios que son otros factores de P, los cuales son distintos. Ok, ¿cómo podemos hacer? Se deberían despejar, ¿no? Despejemos, excelente. Vamos a despejarlo. Igual voy a sustituir P, ¿verdad? Porque si tenemos que es P, más bien voy a verlo desde por aquí. Ok. P de X es esto. Vamos a ver, es 2X a la 3 más 4X a la 2 más X medios y como hablamos de despejarlo, mencionaron esta solución, excelente. Entonces deberíamos de tener esto por aquí. Si está multiplicando, pasa a dividir y este es nuestro Q sub 1. Q sub 1 de X. Y por este otro lado tenemos de esta parte, tenemos el Q sub 2 de X. X a la 2, X a la 3 más bien. Despejando sería pasar el X menos 1 medio y lo igualamos a Q sub 2. Y ahora, ¿cómo resolvemos esas fracciones? Como división de polinomios. Como división de polinomios, excelente. Esa es la observación ahí que hay que hacer muy bien. Verlo como y ahora cómo distribuyo todo esto, no, así no, o sea, todo este rato y bueno, y la clase anterior hemos estado viendo, creo que la anterior a esa,
división de polinomios. Entonces, ¿cuál método usamos? Esa es la pregunta. Siempre podemos utilizar la división sintética para ayudarnos un montón, ¿o no? Sí, ahí sí se puede usar porque es X más o menos un número ahí. Sí, correcto. X y más un valor o menos un valor. Entonces, sí se puede usar, muy bien. Vamos a hacer estas dos. Ya eso lo hemos hecho, entonces espero que ya se les haga como más fácil. Y también, ahorita lo vamos a hacer para repasar. Entonces, en este caso, colocamos estos valores, ¿cierto? Siempre es lo mismo. 2x a la 3, nada más tenemos cuidado de que esté el x a la 3, x a la 2, x a la 1, si están todos. 2, 4, 1, un medio, perdón, y menos 3 medios. Y luego por acá escribimos, ¿qué escribimos aquí? -1. Menos 1, muy bien, menos 1. Ya tal vez sin escribir esto como x menos y, ya ahí lo vamos notando. Colocamos este 2 por acá, multiplicamos. Que ustedes van chequeando que todo salga bien. 2 por menos 1, menos 2. Entonces por acá hacemos ese. Ok, menos 2 y le sumamos 0.5. Así que quedaría como menos 1.5. Y menos 1.5 es menos 3 medios. Voy a escribirlo aquí una vez, pero esto es muy bueno que lo hagan con decimales. Pienso yo es sencillo también. Pueden hacer lo que ya les he mencionado de que multiplican un 2 por aquí, lo dividen entre 2, pero también lo pueden ver con decimales. Creo que muy pocas personas las que yo que hacen eso. Y a mí me gusta. En mi caso lo veo como más fácil. Acordarme que un medio es 0.5, eso no es mucho. Porque también hay otros, igual uno se acuerda, por ejemplo, 3 medios es 1.5, 5 medios 2.5, ahí va. Menos 1,5. Y si queremos devolverlo a fracción, sería partiendo el 3 por la mitad. Es eso mismo. 3 medios. ¿Y qué es esta magia aquí? Si así se obtiene 0 también. Magia. Sí se obtiene 0. Sí. ¿Qué significa esto? Que obtuviéramos 0. Además de, bueno, se tenía que obtener 0, claro. ¿Qué significa? Lo que es la primera parte, que es -1, y igualmente el otro, creo que el -1/2 son ceros del polinomio. Me costó un montón escucharle, pero creo que está diciendo lo correcto. En general creo que si dijo esto, como que que x más 1 es menos 1. Esta parte de acá es un 0 del polinomio. Entonces el residuo que se obtiene es 0. Y ok. Aquí en realidad es muy similar a la parte 1, por otro lado. Sí. Bueno, sí, es que aquí estamos resolviendo otra vez similar a la parte 1 realmente, porque en la parte 1 dice verificar que son ceros. Y se realiza ese procedimiento. Y entonces al final, sí, era más hacer una observación ahí, pero no importa. ¿Quién es Q? ¿Cuál es Q? Q sub 1 en este caso. Sub 1. Sí, aquí me compliqué yo. Pues es eso, o sea, lo que Esto se acá. va dando, ajá. Y O sea, con 2x a 2 más 2x. menos 3 medios. Ese es Q sub 1. Entonces,
esta parte, es que vean lo que me pasó ahorita, realmente donde yo les estaba diciendo esto, como no hicimos manualmente, por decirlo así, la parte 1, entonces cuando uno hace esto, aquí estaban esos valores, ven, lo que hicimos fue reproducir esto otra vez. Y en este otro caso vamos a obtener estos mismos, 2, 5 y 3 y bajamos un grado. Entonces la observación ahí era utilizar esto, que es ese cociente. Claro, ese cociente ya estaba ahí. Lo que hicimos fue volver a escribir esto y resolverlo. Pero está bien en parte porque eso era lo que había que hacer. Nada más que como lo estábamos viendo, aquí lo que había que pensar era tal vez nada más en tomar estos valores. Ok. Entonces, ya tenemos esto de acá. Vamos a ver. Si ven eso, realmente es, en el momento que ustedes dicen que esto es un 0, no solamente están obteniendo que x más 1 es un factor, sino que están obteniendo otro factor por aquí, porque es lo que va a quedar multiplicándose. ¿Okay? Entonces, sí, esa pequeña observación. Luego, si el ejercicio hubiera sido al revés, por ejemplo, si hubiéramos tomado P y lo dividimos entre S, entonces se tenía que hacer con división larga. Por ejemplo, el residuo iba a ser 0 y el cociente iba a ser x más 1. Y en este caso iba a ser x menos 1 medio. Ok. Entonces, de aquí se obtiene que estos dos son factores de P. También es posible notar que P se puede ver de esta forma. Ahora, ¿por qué nos dicen eso? Sí quedamos claros de aquí para acá. Si aquí vamos a hacer otra cosa similar. Sí queda claro esto, los dos puntos que queríamos obtener. Verificar y luego decir esto. Ok, voy a repasarlo un momento por el cambio que les hice ahí, donde lo iba resolviendo, donde me volví a tomar nada más las soluciones. Entonces, en el primero, verificar, puede ser evaluándolos, ¿verdad? Evaluando estos dos aquí en el polinomio. Puede ser haciendo la división sintética. Entonces, aquí se hace la división sintética para verificar. ¿Cuándo se verifica? Cuando el residuo es 0. Entonces, terminamos diciendo que x más 1 o x menos menos 1 es un factor y x menos 1 medio es otro factor. ¿Ok? Y en la pregunta 2 nos dicen, usa el teorema del factor para determinar dos factores distintos de P. Entonces, bien, aquí escribimos el teorema del factor. Y la idea es determinar dos factores distintos de P. Notar quién es Q1 y Q2, pero Q1 y Q2 eran simplemente estos dos de aquí, los que quedan aquí, son los cocientes. ¿Ven? Estos dos son Q1 y Q2. Entonces ahí encontramos otros factores para determinar dos factores distintos. Ahora sí, con ese repaso. Más lo voy a dejar por ahí una vez como listo, sin tanta cosa al otro lado. Profe, como consulta, es que digamos, yo entendí todo, nada más lo que me enredó un poco es, o sea, ¿cuáles son los otros dos factores de P? Nada más es eso. Ok, Si me puedes explicar eso. perfecto. Sí, mucho gusto. Eso es lo que voy a escribir aquí muy explícitamente para que quede totalmente claro. Voy. Okay. Pegarlo por aquí, lo acomodamos y nos venimos para acá. Entonces, esto era el procedimiento del 1.
aquí el procedimiento del 1, procedimiento de la parte 1, nosotros obtuvimos que esto, gracias a esto, entonces, estos son factores x menos c en estos casos. Ahora bien, lo que está preguntando es exactamente lo que venía a marcar por acá, y es que Q1 es esto de acá, utilizando esto de acá sale Q1, y Q2 sale de aquí. Entonces Q1, ya lo escribimos, Q1 es 2 y le bajamos un grado, vamos a ver que creo que P es de grado 3, ajá, sí, grado 3. 2x a la 2 más 2x menos 3 medios. Ahí está Q1 y aquí está Q2. Sería 2 más 5x más 3. Ahora bien, estos son los otros dos factores. Son factores. ¿Por qué? Porque sí. Ajá. O sea, básicamente que este Q, ¿verdad? Va a ser igual al cociente, porque el cociente también es un divisor de, bueno, un factor de... Ok. Sí, Ok, correcto. sí. Profesor, es como el caso, digamos, disculpa, Sí. de que agarramos 5 y 6. Entonces, 5 por 6 da 30, pero 6 por 5 da 30. Ya, eso es lo Correcto, mismo. eso es lo mismo. Todo el ejercicio pudo haber sido al revés, pudo haber sido P entre este y teníamos que obtener X más 1. Y P entre este otro y teníamos que obtener X menos un medio. Muy bien, eso era así. Entonces, aquí es como decir que un factor de 30 es 15 y el otro factor es 2. Son factores, ambos son factores. Entonces, por eso estamos obteniendo otros factores que va muy relacionado a relacionarlo con que se está multiplicando. Ok. ¿Queda claro? ¿A alguien no le queda claro en ese punto? Ok. Entonces, muy bien. Ya espero que ya todos lo tengan claro. Pueden comprobarlo. Pueden tomar P, dividirlo entre esto y hacer la división larga. Háganlo para que practiquen. Eso estaría excelente. Buscando llegar a esta parte como su cociente y a un residuo que es 0. Entonces van a ver que cuando van haciendo la división larga, al final les cierra, se les cancela todo porque el residuo les tiene que dar 0. Entonces eso también es ahí medio satisfactorio, dicen que sí cierre eso. Vamos a ver, ¿qué es esto último aquí abajo? Esto de aquí dice que P se puede escribir como X más 1 por X menos 1 medio por algo más, otro polinomio. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hacer eso? Porque dejamos este de lado y colocamos esto aquí. Y esto va muy ligado a los números. Vean, esto va muy ligado a los números. Vamos a ver. Quiero que de acá tendré espacio. La idea sería excelente siempre como, o a cierto punto ya analizarlo desde aquí. Esto se puede ver así porque este de acá y este son irreducibles. Al ser irreducibles, tienen que ir aquí, tienen que ser factores que son irreducibles. Por aquí tiene que ir otro. Ok, aquí tiene que quedar otro que no es, que va a ser irreducible también. Entonces, y son 3 factores. ¿Por qué son 3 factores? Porque se puede tener la certeza de que son 3 y no 4 o así. Veamos quién es P, o si alguien quiere hablar también para hablar. P es eso. Porque el mayor grado de... porque el grado de P es 3.
El grado de P es 3, excelente. Si fuera 4 o 5, entonces serían más factores los que... Más factores, y puede ser que se repita uno que otro por ahí, no hay problema, eso pasa en los números. Uno tiene que, vamos a ver, 4, que 8 es un buen ejemplo. Sí, 8 es 2 a la 3, digamos. Pero quiero un ejemplo así como por 5. 40. 40 es 2 a la 3 por 5. O sea, hay 3 factores repetidos y uno diferente, que es el 5, ¿verdad? Entonces algo parecido tenemos aquí. Entonces, este de acá lo podríamos ver como un X más B. Pero no es solamente así. ¿Cómo sabemos que no hay un A por aquí? Explico que aquí aún así sería un factor irreducible. Entonces respetamos eso. Además de que sería X por X por X, sería X a la 3. Pero vamos a ver si P tiene un 1 por ahí, solo un 1. Un 1 enfrente. Tiene un 2. Entonces tiene que salir un 2 por ahí. O sea, no puede ser como X por X por X, 2X a la 3. Entonces se puede casi que apostar que este A en lugar de ser un A es un 2. Y luego, al final de todo, uno empieza, esto se hace así, ¿verdad? Esto es este por este por este. Luego X por el primero por el último. Luego 1 por así se hace todo ese proceso. Uno primero, para no hacerlo tan largo, primero multiplica estos dos y el resultado lo multiplica con este y ya lo simplifico un montón. Pero lo que quiero que observen es que lo último de todo va a ser x, 1, perdón, por un medio, por menos un medio, por algo. De ahí sale la constante. Vamos a ver cuál es la constante. Chequémosla un toquecito. A ver. Dice aquí que la constante es menos 3 medios. ¿Será que lo podemos construir y después confirmar? Vamos a ver. Porque así no es como estamos haciendo las cosas realmente, pero también se vale. Vamos a ver. 1 por menos un medio por 3, ¿verdad? Por 3 para que dé menos 3 medios. Voy a confirmar ese dato. Y ya lo vemos. Claramente ahí pues, hay que hacer división. O a eso es a lo que vamos, digamos, por lo que ya nosotros sabemos por ahí. Ok, no lo puse, pero no importa. Vamos a ver, bueno, esto lo estoy haciendo yo así bueno, es que esto realmente se necesita mucho tiempo para tal vez construirlo así. De momento, lo más lejos que uno necesita llegar es saber que X tiene que ser así, algo así como AX más B. Más. Ok, entonces, ¿cómo encontramos ese de X? Ese polinomio S. Despejando Pues, también. ajá, bueno, sí, ¿no? Sí, ¿qué más? Sí, Después de agregar el multiplicar resto. los dos Ajá, términos. Muy bien, exacto. las dos Sí, sí, pero sí, no. que lo diga el que lo diga. No, pero sí que iba en esa dirección. Muy bien. Despejando, multiplicando cuando esté ahí abajo, multiplicando ya y despejando. Cualquiera de las dos opciones están bien. Entonces, ¿será que se nos está escapando otra más sencilla? Vamos a ver. Bueno, de momento vamos a despejar. Este era como el siguiente ejercicio de esta parte. Entonces, tomamos esto.
antes de despejarlo, vamos a multiplicarlo. ¿Cómo quedaría aquí? Sería x por x, x al cuadrado. X por menos un medio. Menos... Ah, cierto. Ajá, o menos un medio de x, lo mismo. Muy bien. Luego este. Más x menos un medio, ¿no? Ajá, correcto. Eso es práctica, lo que usted acaba de decir, porque cuando uno ve un 1, toma lo que está al otro lado. Eso se logra por medio de la práctica. Está muy bien. Las cosas se notan. Aquí casi que siempre se va a poder combinar estos dos de en medio. Son monomios semejantes, entonces tenemos que P de X es igual a X a la 2 menos un medio más X. Aquí le podemos escribir eso, un momento, no hay problema. Un 2 por X dividido entre 2 para conservar esta parte de acá. Y sería 2 menos 1. 1. Ok, voy a escribirlo. Y por SX. Ahora voy a despejarlo. Cualquier orden está muy bien. P de X sobre ok, ¿cómo se llamaría SX ahora? ¿Quién va a ser nuestro SX? El C, ¿no? Porque va a ser el Ajá, cociente. Muy bien. cociente, pues. Ajá, perfecto. Entonces nos centramos que bueno, en este caso no podemos hacer sintética. Cuando hagamos división larga, nos enfocamos en el valor de S. Y de obtener del residuo cero. O sea, si ustedes van haciéndolo y no obtienen residuo cero, ahorita no obtenemos residuo cero, hay que revisar, ¿verdad? Porque aquí no hay nada. O sea, aquí se nota que el residuo tiene que ser cero. O sea que el residuo de f de x entre x a la 2 más... o es al final. Sí, O sea que- eso entre esto, al puro final de resolverlo, nos quedemos sin nada. Nos quedamos con un cero ahí. Ajá, ok. Ok, entonces vamos a hacer esta división tan bonita. Por acá. Ajá, por aquí está. ¿Cómo se hacía? A mí ya se me olvidó. No. ¿Dónde pongo qué? P es. Voy a escribirles P, más bien porque aquí no lo está escribiendo. Vamos a sustituirlo aquí arriba. Este P era 2x a la 3 más 4x a la 2. Más x Ujú. sobre 2 menos 3 medios. Gracias, perfecto. X a la 2 menos 3 medios. Sin esos puntos que están por ahí. Okay. Ahora sí. ¿Qué escribo aquí? 2x a la 3 más 4x a la 2. Ah, no, perdón. Sí, más 4x a la 2 más x a la 2. Así está ordenado. Sí. Y luego sería x a la 2 más 0x más... Ah, no, porque sí. También no, está, ¿verdad? Sí, también Sí, está. sí, pero muy bien todo. Estar tomando en cuenta siempre. Cuidado con los ceros. Lo bueno es que en los dos métodos hay que tener cuidado con ordenarlas y con los ceros. Entonces, prácticamente siempre hay que revisar eso cuando se va a hacer una edición. Vamos a repasar. ¿Qué va aquí? ¿Qué monomio hay? 2x. 2x. Menos 2x para que quede. No. Ah, no, sí, 2x. Sí, porque Sí, le cambié el sí. signo. Sí, 2x. Vean, eso pasa, o sea, perfectamente no. Por eso les decía, como que uno piensa en cambiarle el signo y después piensa en cambiarle el signo a cambiarle el signo, así que vuelve a caer en el mismo lugar. Es como que uno sigue ahí con eso, avanzando y avanzando. Bueno, aquí le cambiamos el signo. Una vez y ya. 2x a la 3. Por el segundo, eso está bonito. 2 por un medio y uno queda como los grandes, poniendo un 1 ahí, cambiándole el signo.
Y los X, ¿verdad? X cuadrado. Y este por este también, muy bonito, así. Nada más que este va a quedar negativo a positivo. Más X, y hasta ahí llegamos, no tenemos más. Se nos va ese, queda aquí un 3X a la 2. Y aquí es donde me dice, ¿cuánto es esto? 3 medios. 1 más 1.5, 1 más 0.5, 1.5 y eso es 3 medios. O se imaginan aquí el 2 sobre 2, cualquier opción. O lo hacen a la antigua. Entonces, prácticamente lo vamos a poder hacer una vez más. ¿Ya notaron eso? O sea, aquí hay que multiplicar una constante que nos tire los valores de acá y obtener 0. Siempre tenemos que tener en cuenta eso. Aquí hay que tener residuo 0, no hay otra forma. Porque Y serían pasa ahorita. 3, ¿no? Que es lo único, de hecho. Sí, lo único que se da aquí que va. Uno igual se enfoca en el primero, porque realmente si uno ve que le sirve al primero, pero no al segundo, tal vez es porque hay un paso mal atrás. Ajá, Pero, o sea, probablemente, de hecho, por esto es que las mates joden, porque si usted llega aquí y se da cuenta que eso no da, usted Sí. tiene que volver a quién sabe dónde para saber que está mal. sí, no, y uno no se puede volver en eso. O sea, si esto es un procedimiento que lo llevamos como hasta acá abajo y vamos escribiendo y algo no le cierra, hay que borrarlo todo, porque no Porque sí, empieza. porque saber dónde se equivocó, Sí, como que... toma más tiempo que empezar de nuevo prácticamente. Entonces, la constante, al parecer sí, es un 3 por acá. Ahora sí, el signo positivo, sí, muy bien. 3 por x a la 2, 3x a la 2, cambiamos el signo. Este por este, y cambiamos el signo. Y 3 por menos un medio, le cambiamos el signo. 3 medios. Más 3 medios, y aquí todos se van. Lo pueden hacer así. Entonces, ese vale 2x más 3. Excelente. Y ahí está. Este es ese. 2x más 3. Entonces, podemos escribir a p de x como, vamos a ver si lo vemos por ahí, p de x va a ser igual, no voy a escribir p de x, 2x más 3 por x más 1 y x menos 1 medio. ¿Cuál es otro cero del polinomio entonces? ¿Cuál era el otro cero? Serían los otros dos que habíamos visto arriba, ¿no? Estos ya los teníamos, sí, Que de la era- primera parte. ¿Se acuerda? La primera parte concluimos que esos eran ceros, así. Ajá, ajá, pero Verifique. habían... Ajá. ¿Y cuál sería el Pero tercero? cuando habíamos... bueno, o sea, el tercer cero de aquí sería 2x más 3, ¿no? El Y cero, y el si no cero es estoy un mal, número, sí, ¿cuál sería? Ajá. ¿Cómo? Espera, a ver. Sí, el cero de un polinomio es un Sí, valor que uno sí, sustituye y obtiene cero. Sí. Ajá, sí. Menos 3 medios. ¿Ok? Si uno coloca menos 3 medios aquí, esto se hace 0. Si uno coloca menos 1 aquí, se hace 0. Si coloco un medio aquí, se hace 0. Entonces, por eso esos son los ceros de ese polinomio. Ok, muy bien. Seguimos. Vamos a ver qué más nos tiene esta parte. Esto es una forma muy impráctica realmente. O sea, esto para factorizar. Para factorizar esto, hay métodos por dicha. Vamos a ver los métodos de factorizar, que es lo mismo, lo de agrupar, el factor común y esas cosas. Eso lo vamos a ver. Ok, ahora se pone detrás. Ahí está.
Entonces, pero de momento aquí esto sirve un montón para la edición, para entender toda esta parte. Vamos a ver qué más tenemos. Si P de X es un polinomio, entonces P tiene a lo sumo n ceros reales. A lo sumo. O sea que máximo n cantidad de ceros reales. Claro, no puede tener... O este es el vivo ejemplo. Este no puede tener 4 ceros. Tiene 3 y es un polinomio de grado 3. Para tener 4 necesitaría otro factor para acá. Ya hemos hablado mucho de este problema. Necesitaría un x menos otro c. Y sería x por x por x por x, x a la 4. Eso es realmente muy... Para el que ya comprendió, es algo más notorio. ¿Ok? Yo espero que esto lo hayan entendido todos. En serio. Profe, una cosa, disculpa, es que vieras que acabo de notar, no sé si es una coincidencia o tiene algo que ver. El resultado, el tercer cero que sacamos, que es 2x más 3, cuando hicimos las divisiones sintéticas de -1 y de más, o sea, de +1/2, ¿puedes poner las divisiones sintéticas un toquecillo? Ujú. Ahí, ¿ves que los resultados de arriba? Uy, ajá, que los resultados de arriba tienen algo que ver, porque digamos en esa, el resultado sería 2x a la 2, porque es un grado menos, luego 2x y luego -3/2. ¿Y tiene algo que ver con el resultado del tercer cero o nada que ver? Vamos, Vamos como a una ver. Sí, coincidencia, como ¿no? con una coincidencia de que este 3 medios sea, de que ahí Exacto. venga ese menos 3 medios. Es solo como pregunta, digamos. Ujú, ujú. Vamos a ver, ese menos 3 medios viene del polinomio original, ¿verdad? Ese es la constante de ese polinomio. Si tiene otro ejemplo, podríamos Sí, revisarlo con ese o ejemplo, ¿no? contrarrestarlo, sí, realmente. A no ser que casualmente los dos den que pasó lo mismo. Entonces ahí tendríamos la duda de si que fue dos casualidades o... Pero Sí. sí se podría revisar con otro. Ok, yo creo que no, y le voy a decir por qué. Más adelante, yo les dije que íbamos a ver cuáles eran los posibles candidatos, ¿ok? Los posibles candidatos es de encontrar, se utiliza este número y el primer número y se realizan esas divisiones. Entonces, resulta que el 3 medios se vuelve un candidato, pero un candidato simplemente está elegible, ¿ok? Entonces no siempre pueden haber 8 candidatos y al final solamente queden 3 y es de grado 3 o sí. O puede ser de grado 4 y pueden quedar 3 candidatos porque hay uno repetido. ¿Ven? Entonces, no, yo creo que no. Es muy probable que esa sea opción, es muy probable que el 1 sea opciones, el -1 también. Son los primeros que uno prueba. Entonces vamos a ver si llegamos a esa parte, porque conecta mucho con lo que estamos hablando y está muy bien. Pero sí, por ahí anda. Entonces, bueno, mi respuesta no. Y ahí nos vamos a encontrar un ejemplo que posiblemente no sirva. Ya uno quiere fijarse a ver si este sirve. Otro ejemplo viene aquí. Vamos a ver si este ejemplo es necesario resolverlo del todo. Considera este polinomio tal que p de -3 es un 0. Significa que x más 3 es un factor. Ok, x más 3 es un factor. Al ser -3 un 0, hacemos la división sintética. Entonces obtenemos otro factor. ¿Recuerdan? Otro factor. El factor que tenemos acá se le baja un grado. Yo aquí estoy yendo algo rápido, por eso es que en serio me gustaría saber si alguien dice, profe, no, vaya más lento, no estoy entendiendo. Si quieren me lo escriben por aparte así y yo voy más lento, pero
Tengo como el problema de que al rato siento que me están entendiendo. No sé. O tal vez, sí, tal vez eso lo más que puede ser es un problema, una ventaja no, por si alguien no lo está agarrando. Entonces, bueno, al servir, o sea, al dar un residuo cero, lo convierte en factor, el menos 3, entonces podemos escribir x menos menos 3, o x menos c. Y el otro factor es simplemente esto, con un grado menos. Entonces, este es de grado 3, este de acá es de grado 2. 1x a la 2, 0x más 1. Y se pierde. Entonces, por el teorema del factor, este es el factor que corresponde al 0 menos 3. ¿Por qué al 0? Porque menos 3 más 3 da 0. Por ahí anda también esa solución. De esta forma, los demás ceros, en caso de existir, deben provenir de este otro factor. Oigan, ceros deben provenir de este factor. Ya habíamos hablado de algo así. Hay manera de que x al cuadrado más 1 dé 0. Un número elevado al cuadrado No, más 1, no, 0. No, correcto. Lo más pequeño No. que puede ser x al cuadrado es 0. Porque si ustedes usan números negativos o si ustedes usan menos 10 por menos 10 va a dar 100, o sea, va a dar positivos. Al sumarle 1, lo aleja del 0, por decirlo así. Entonces, esta parte nunca va a dar 0. Entonces, este es un factor irreducible. Lo curioso de este factor irreducible es que es de grado 2. Porque uno diría, ok, todavía tengo de grado 2. Puedo convertirlo en dos factores de grado 1. Pero en este caso no. Es irreducible por ahí. ¿Qué más? De un ejemplo viejo, se sabe que esto no tiene ceros reales, ya lo saben también. Por lo tanto, se concluye que P de X tiene al menos 3 como su único cero real. Ven, al menos 3. En este caso, este 3 es positivo. No sé si O sea, en caso de que al determinar el primer factor, ¿verdad? A partir o sea, el primer factor que tenemos es el x más 3 o x menos 3, ¿verdad? Entonces, a la hora de sacar el otro factor a partir de ese menos 3, si es irreducible, no tiene como único factor, tiene como único cero al menos 3. O sí. es un... Siga, no siga. sé si me expliqué. Sí, Okay. nada más que no es obligatorio hacerlo en ese orden. O sea, nuestro ejercicio pudo haber sido P de X dividido entre X a la 2 más 1. Y pudimos haber obtenido este. Ajá. Sí, pero exacto. O sea. Voy a leer un momento una cosilla por ahí. Me pidieron que poner el teorema. Creo que eso ya era. Sí, sí, correcto. Ser factor y ser cero son diferentes. Recuérdense que ser factor es un polinomio. Ser cero es el número que hace a ese polinomio cero. Ok. Por ejemplo, como x a la 2 más 1 no puede ser 0, no cuenta como un... O sea, no cuenta como un 0 para... No sé si me explico. ¿Cómo dijo? Perdón. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos x menos 3. Ese valor puede ser 0, en el caso de que x valga 3. Correcto. ¿verdad? No, bueno, sí. No, que valga menos 3. Menos 3, sí. Menos 3. Como otro factor, o sea, como el factor x a la 2 más 1 no puede llegar a ser 0 en ninguna forma, pues no cuenta como un 0. Digamos. Exacto, no cuenta, no proporciona más ceros, no nos da más. Ok, perfecto, pero creo que ya entendió, sí. Sí, muy bien. Igual hay más ejemplos así para entender. Entonces, un polinomio se descompone en factores. Si se sigue descomponiendo, se dice así, sí, yo creo que sí. Llegamos a factores irreducibles, ¿ok? Entonces, esos factores irreducibles puede ser o puede ser que no nos proporcionen ceros del polinomio.
En este caso, este nos proporciona un 0 y en este caso no nos proporciona un 0. Pero está bien. Entonces vean lo que pasamos para aclarar un poco. Aquí hay una nota. Voy a leer la nota y después pasamos al teorema de los ceros. Dice el teorema 3, indica que un polinomio de grado n no puede poseer más de n ceros reales. Eso lo hablamos un poco pensando en cuántos factores tenía. Cada factor nos va a proporcionar un 0. ¿Ok? Cada factor nos proporciona un 0. En realidad, si un factor nos proporciona 2 ceros, por ejemplo, un factor que nos puede proporcionar, no me quiere cambiar. Un factor que nos puede proporcionar 2 ceros es este. Aquí. X a la 2 menos 1. Este nos puede proporcionar 2 ceros. Lo que quiere decir qué miedo, se encendió solo ese abanico. Ay, Dios. Ok, nos proporciona 2 ceros, los cuales, ¿cuáles son esos 2 ceros? Yo sí los estoy viendo, tal vez no los estoy ni diciendo. 1 y menos 1, ¿no? Correcto, menos 1 y 1. Estos son los 2 ceros. Si colocamos un 1 al cuadrado, 1 menos 1, 0. Menos 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0. Ahí están los 2 ceros. Lo que quiere decir que factorizar más. O sea, que podríamos aplicar aquí división sintética, en este caso. Pero esto ya conocemos que es esto. Y estos cada uno nos proporciona 1. O sea, este es el del menos 1 y este es el del 1. Y eso está factorizado al máximo. Entonces, lo que quería rescatar aquí es que si proporciona más de 1, uno debería simplificarlo más. Voy a escribir un artículo. Ahí ya tengo un artículo para mí. No está escrito. Estoy grabando. Sí. Ok, entonces ya entramos en este tema. Bueno, esto es lo que yo les empecé a hablar antes. Dice, si en el polinomio tiene un 0 racional, ok, con c igual a m entre n, o sea, un c de esta forma, m entre n, donde m y n son enteros sin factores comunes. Ok, ¿qué se refiere que m y n son ceros sin factores comunes? O sea, que por ejemplo, si m no puede ser como 10 y n 2, porque sería 5 por 2 sobre 2. Hay dos factores comunes, el 2 arriba y el 2 abajo. Sería como 3 y 5, Max, ¿se puede decir? Correcto, ese sí sería un ejemplo correcto, ¿sí? Sin factores comunes, 3 y 5, 5 y 7 y así. Entonces, n es distinto de 0, claro, n es distinto de 0, siempre aclaran eso, aquí no puede haber un 0. Entonces, m es un divisor de a. Oigan, m es divisor de a y n es divisor de ok, m es divisor de a sub 0, perdón, del último, y n es divisor de a sub n, del primero. Lo que quiere decir aquí es que los divisores o los ceros son de la forma o son los factores de tomar los factores de a sub 0 y combinarlos, dividirlos entre a sub n. Toma, por ejemplo, bueno, es más fácil darle un ejemplo así explícito. Por eso es que había cierta similitud, porque ¿qué tal? Hay un caso donde un factor de a sub n siempre va a ser 1. Entonces hay un ejemplo que si a sub 0, por ejemplo, es 3, 3 sobre 1 es 3, entonces C se convierte en un candidato, ¿ok? Un candidato. El a sub 0 se convierte en un candidato, pero puede ser que sí, puede ser que no. Ahí es donde viene un trabajo largo para nosotros, porque hay que comprobar cuáles sí, cuáles no. Entonces, si salen 8, deberíamos de hacer
máximo 8 divisiones sintéticas. ¿Sí? Si salen 8 valores ahí, 8 divisiones sintéticas. Lo que pasa es que, ¿qué tal si es un polinomio de grado 3? Y usted tiene que hacer 8 divisiones sintéticas. Y en las primeras 3 divisiones sintéticas usted encontró 3 factores distintos. Uno no va a seguir, porque si el polinomio es de grado 3, lo más que va a encontrar son 3 ceros. Entonces, si usted los encontró en las primeras 3 divisiones sintéticas que hizo, ya no tiene que buscar en las otras 5, ya los tiene. Ven, entonces, aquí es de probar suerte. Probar suerte y guiarse un poco como que el 1, al menos 1 normalmente sirven y así. Pues, y así. Para ahí vamos, para ahí vamos. Para el teorema anterior, bueno, puede ser positivo y negativo, eso es lo que dice esta parte. Puede ser que funcione 3 medios o puede ser que funcione menos 3 medios, puede ser 5, o sea, depende del valor que tengamos. Dice, los divisores de un número pueden ser positivos y negativos. Más aún, si un número k tiene como divisor al número r, entonces menos r es también divisor de k. Ok, que si incluye uno, incluye el otro. Ejemplo, aquí vienen varios ejemplos. Esto está mal aquí, yo creo. Sí, es que antes estaba... Ajá. Es que antes empecé a poner... Bueno, estaba poniendo materia aquí y la puse encima de la materia. Como esto, que no les ha pasado que ustedes llegan a un Word y ustedes piensan, esto es el final. Y escriben aquí y pues resulta que había más abajo. Entonces, típico. Esto más bien va por aquí. Creo que son los ejemplos de aquí. Aquí lo pongo, después me fijo si va ahí, número 56, número 58, sí, por ahí tiene que ir. Y nosotros ya casi llegamos a eso. Vieron, ahí habían 3 seleccionados, 3 en oscuro, no sé si lo pensaron. Seguimos por acá, por acá. ¿Solución de qué? Es que aquí, perdonen, se me enredó un poco porque lo corrí. Vamos a pausar. Voy a continuar grabando, entonces. Ok. Por eso les digo que si me preguntan algo por mensajes, alguna duda que tengan así, no les respondo. No es que no quieran responderles, es que tal vez vi un mensaje y se me olvidó. Determine los ceros racionales del polinomio. Así, sin ir a revisar la materia otra vez, o sin ir a repasarlo, vamos a ver si obtenemos cuáles son esos ceros. Esos posibles ceros. Ok, ¿cuáles serían esos posibles candidatos? Primero, los divisores del 3. Saquemos los divisores del 3. 3 y 1. Correcto. Es primo. Ajá. Es primo. Los divisores de 4. Vean, voy a dejarlo grabado. Acuérdense de mí. Están buscando... Ay, ya se me olvidó cuál era. Qué lástima. Están buscando... No, yo lo apunté por ahí. Hay un premio de $100,000 al que encuentre un número primo de 100 millones de dígitos. 100 millones de dígitos. Yo estoy casi 1000% seguro de que el primer número de 100 millones de dígitos, 100 millones de dígitos, es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, todos esos ceros que quieran 0 y 49 o 47. Ok, aquí 9 más 10, 14, 7, 8, 9, 10, 11, 9, 1, 11, 12. Este no sirve porque este es difícil entre 3. Pero no sé si me explico. Yo creo que es este. Cuando lo encuentren, la persona se gana esa plata. Ustedes vienen, revisan este video y se fijan si es que la persona propone el primero. La persona puede proponer, o la compañía, porque es algo demasiado difícil, puede proponer otro número mucho más grande. Lo que piden es nada más que sea mayor que eso.
que tenga más de 100 millones de dígitos. O sea, y yo estoy casi 1000% seguro de que eso sirve. Ahí queda eso. De hecho, también hay un premio para el que haga una fórmula para determinar, que siempre funcione para determinar números primos. Que encuentre ahí una constancia. Y una persona, yo escuché que una persona la encontró, la explicó un poco y no la dijo toda y se lo lleva a la tumba. Hay una que creo que era 2 a la n menos 1. No, ¿cómo es? 2 a la n menos 1, donde n es Era un 2 a la primo. n, donde n es un primo. Ajá. Entonces eso genera posibles primos, o sea, el número Ajá, que puede pero tener no todos puede son ser, primos. ¿no? Sí, los primos de Mersenne son eso. De esas cosas sí me acuerdo, me gusta mucho. Bueno, los divisores de 4, ¿verdad? Que es este otro número acá. Entonces, S más menos este, coma más menos 4. Entonces, ¿qué era lo que había que hacerle a eso? Encontrar estos dos y qué era lo que había que hacerle las posibles... ¿Cómo era la forma de los posibles candidatos? Me acuerdo que era como m entre n, ¿no? Pero no me acuerdo cómo no sé cómo se ordena. Vamos a ver, m entre n, y entonces este corresponde a, de aquí se sacan los m's, ¿eh? Y aquí se sacan los n's. Ok, entonces vamos a ver, los posibles divisores son una lista que tiene al... Entonces ustedes empiezan a combinar. Este dividido entre este, más menos 1. Este dividido entre este. Un medio, perdón. Díganme ustedes ahí. Serían 6 candidatos, ¿no? ¿Profe? 6, son 6, sí, correcto. Okay. Son 12, pero bueno, positivos y negativos, pero sí. Ajá, muy bien. Entonces, luego tenemos este. Luego tenemos el más menos 3. ¿Verdad? Que sería este entre este. Más aquí, creo que aquí para acá lo voy a colocar. Este entre este. Este entre este. Más menos 3/4. Ah, ya nos pasamos. Qué triste. Nos pasamos del tiempo. Déjenme mostrarle esto. Ok, aquí están los candidatos. Entonces, para identificar cuáles de estos son ceros, es necesario evaluarlos en el polinomio. Tarea que puede ser realizada con la adición sintética gracias al teorema del residuo. Ok. Entonces, ¿qué significa? Que los que nos den residuo cero son ceros del polinomio. Entonces, aquí tenemos 1. Si utilizamos menos 1, hacen esto. Se obtiene 0. Utilizamos 1. Pues no dio. Dio el residuo 2, menos 12. Este da el residuo de esto. Este da el residuo de esto. Ya llevamos 4. Ok. Vean que en serio, son 12 los que hay que hacer. Entonces intenten probar suerte aquí. Viendo a ver cuáles. Con este no, este sí, este no y este sí. Entonces, encontramos 3. ¿Cuántos intentos llevamos? 8. Y hay que hacer 2 intentos. Pero aquí mismo dice, por lo que 3, 1/4 y menos 1 son los ceros racionales de P. No es necesario seguir buscando, dado que el polinomio es de tercer grado, por lo que no puede tener más de 3 ceros, por dicha. Hasta ahí llegaría él. Ah, mira, le estoy mostrando de ahí. Aquí está lo mismo, pero es que ahí viene, ven, aquí, esto es a lo que yo me refiero, al final del tema vienen unos ejercicios, ven qué bonito, porque aquí vienen las soluciones, se cae tanto y así. Si se sabe que, para que vean que si hay una diferencia en el sentido de lo que piden en el ejercicio, lo ponen a jugar con otras cosas. Si se sabe que x2 es un cero del polinomio, hasta ahí todo bien, determine el valor de b. O sea que x igual a 2 tiene que darme el residuo 0. ¿Cuál es el valor de b? Entonces, de la división sintética,
El que les quede en la posición, en la tercera posición, es el valor de B. Este está muy sencillo. No sé si alguien quiere que lo diga de nuevo. O sí. Listo, entonces, ahora sí lo vieron. En realidad es el que nos queda como el cociente. Lo comparamos con esto. Ya habíamos hecho un ejercicio similar. Y vamos a ver la próxima clase, factorización de polinomios. Entonces sería el próximo lunes. Así que ya, pues hasta aquí llegaríamos por hoy.